Muy bien, gracias. Espero usted también. Ok. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Manzanares? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Bueno, el día de hoy vamos a tener la plática con el doctor Alejandro León de dimensiones extras, la relación más incestuosa de la física. Es un título muy interesante. Es un gran gusto tener aquí a Alejandro León porque aquí hizo el doctorado y después se fue a Sinaloa a continuar su trabajo como investigador. Es un gusto tenerte aquí, Alejandro. Hace mucho que no te veía. Muchas gracias. Igualmente un gusto verlos. Saludos. Desde Mazatlán, ¿no? Una vez en un torneo de ajedrez. Ah, sí, fue la última. Bueno, puedes comenzar, Alejandro. Muy bien. Gracias y por la invitación también y por la asistencia a todos. Vamos a hablar de un par de temas, pero tal vez les parezca demasiado básico. Pero la idea aquí es como algo didáctico y un poco de historia con relación a este tema, que desde el punto de vista de muchos teóricos corresponde a pues una de las partes más atractivas de la física. Entonces vamos a partir. Y aquí voy a poner screen. Entonces, básicamente habla de dos temas el título, de relatividad general y dimensiones extra. Y voy a mencionar un poquito de historia al principio. Y algunas cosas ahí con las que nos hemos topado por ahí. Voy a dar una introducción. Va a constar de dos partes de la plática. Una parte que tiene que ver con eso que mencioné de lo didáctico y otra parte que tiene que ver que digamos que le puede parecer lo más bonito a mucha gente si no está sobre todo en el área de física. Sin embargo, como vamos a ver, algunas cosas sí se traslapan de cómo dio lugar a tratar de pensar en si existen dimensiones extra. Entonces, digamos que esta es la parte bonita para que no estén esperando después algo mejor que eso en cuestión visual. Siempre se hace referencia a este libro de una persona que se llama Edwin Abbott, lo cual aquí es un juego de palabras porque lo pone como si fuera el autor A Square, que es un cuadrado básicamente, ¿no? Pero A Square también se refiere al apellido Abbott porque él estaba doblemente emparentado por madre y por madre, de manera que tenía el mismo apellido ambos. Este libro, si no recuerdo mal, es de 1884, se llama Flatland, y también lo mencionan como Planilandia. Y en base a ese libro es que muchas veces hacen la referencia de cómo llegar a pensar en dimensiones extra. Pero como vamos a ver, no es exclusivo a esto, sino que andaba rondando la idea ya por ese tiempo y desde hace bastantes años incluso. Entonces, en este libro, me había propuesto a leerlo porque dije, nunca lo he leído y siempre lo mencionan. Lo que sí vi es una pequeña película que existe por ahí en YouTube que se llama Planilandia o tal vez en inglés se llama Flatland igual. Y la idea es que hay un personaje que habla de dos dimensiones, que es un personaje bidimensional, al cual le hacen conocer que existen más dimensiones y también cómo es que él llega a comunicarse con alguien de menos dimensiones. Entonces, imagínense, cuando estamos hablando de algo unidimensional, simplemente estamos hablando de una línea recta. Como vamos a ver, una línea recta, en realidad, no existe un sentido de curvatura de algo preciso, más preciso que se llama curvatura intrínseca. Sin embargo, ahí nos estamos adelantando un poco. Entonces, el caso es que este personaje vive en dos dimensiones. Él es un cuadrado, básicamente. Habla de que hay cierta estructura jerárquica. Hay unas cosas, de hecho, que se tornan, que rayan lo misógino, que incluso él llega a mencionarlo al principio, que lo habían criticado en una parte del prefacio a una segunda edición, tal vez. Dice que algunos lo calificaron de misógino porque hablaba de que las líneas rectas eran la figura femenina y todo lo demás que tenía más estructura y mayor riqueza, digamos, eran los que eran tipos polígonos y los regulares eran los que iban, digamos, mandando en ese mundo. Entonces, de repente a alguien se le presenta una esfera y este personaje, pues, empieza a ver las cosas como muy extraño. Y de hecho, la idea
es que ese personaje vive en su mundito bidimensional, decía que los cuadrados existen por ahí, habla de los círculos, pero se refiere a los círculos como polígonos con muchos lados. Es decir, un círculo es la idea de algo que tienes infinitos lados, un polígono regular, eso va a ser un círculo. Y entonces la estructura va de manera creciente así, de manera que esto, digamos, es un nivel menos evolucionado en su mundo. Pero cuando se le presenta la esfera, digamos que él puede escucharla. Ya no llegué a esa parte porque leí como el 72% del libro. Y la esfera vive fuera de su mundo. Es decir, nosotros, como objetos o como entes que estamos acostumbrados a lo tridimensional, podemos pensar qué ocurre si es que nos vamos... ¿qué ocurre entre la relación de algo bidimensional con algo tridimensional? Otro ejemplo que vi por ahí es tan simple como esto, ¿no? Cuando tienes un escritorio y lo tienes lleno de papeles, puedes agregar más espacio yéndote hacia arriba. O viceversa. O cuando tienes un edificio y hablas de una primera planta y tú lo que quieres es crecer el espacio, pero ya no tienes hacia los lados, que los podemos llamar usualmente XY, pues te vas en una tercera dimensión y entonces estás agregando espacio disponible. De manera similar, también la otra analogía que muchas veces se hace es pensar en una hormiguita que solo viva en un plano, que eso no es correcto en el sentido de que también ellas tienen estructura, pero pueden pensar que ellas solamente están viendo en 2 dimensiones todo, como si su vista no pudiera ir hacia arriba, por ejemplo. Entonces eso es más o menos lo que sucede con estos objetos que son claramente bidimensionales. Entonces cuando él hace la observación al lector, a uno que lo está leyendo, de que ellos solo miran líneas rectas, y eso es verdad, o sea, es decir, el límite que ellos alcanzan a ver solamente son estas líneas rectas que aparecen aquí. Y a partir de ahí él empieza a mencionar cómo es que ellos logran vislumbrar cuál es la forma real de algo, ¿no? Es decir, para ellos esa es la definición de forma. Entonces ahí estamos ya entrando más o menos a un concepto que nos interesaría mencionar con relación a relatividad, que es ese de cómo son las cosas desde el punto de vista del mismo espacio en que estás. Y esa es la palabra que mencioné hace rato, que era intrínseco. Entonces, mientras que aquí todavía no nos interesa la idea de curvatura intrínseca, es algo que vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces decía, cuando la esfera se comunica con él, este nada más escucha voces, de manera que fácilmente lo pudieran empezar a pensar que tiene esquizofrenia. Pero de repente la esfera le demuestra que sí existe, además de estar en su cabeza en voces. Viene y se mete a su mundo bidimensional. Entonces, si haces eso, como esfera, lo que va a pasar es que primero vas a tocar un punto. Entonces, él mira un punto, algo que es una estructura 0 dimensional. Ellos son, recuerden, de 2 dimensiones. Y después, la esfera viene y se sumerge un poco más, atraviesa. Entonces, lo que se van haciendo son secciones de círculos. Entonces, lo que está viendo básicamente es primero un punto, luego un círculo más grande, luego un círculo más grande. Y si este se sigue sumergiendo, digamos, yendo hacia abajo, lo que va a suceder es que va a haber círculos más pequeños. Y no solamente son proyecciones, sino es realmente el hecho de que la esfera atravesó el círculo. Otra propiedad interesante de este punto de vista es que la esfera está viendo, o sea, digamos, esta tiene sus ojos, ahí está nada feliz la esfera viendo este objeto, y entonces alcanza a ver el interior de este, porque lo está viendo desde arriba. Es decir, es como que está viendo las entrañas de esto. Entonces ese tipo de pensamiento empezó a permear en el arte, digamos, por esos tiempos en los que escribió Abbott. Estamos hablando de una época en la que apenas se iban descubriendo o a descubrir apenas los rayos Röntgen, que son los rayos X para nosotros. Y en particular, de hecho, se alcanzó a ver estructura interna en las cosas, a pesar de que nosotros desde afuera solo vemos el exterior. Entonces, así como estos objetos solamente podían ver las líneas rectas exteriores de otro personaje de ahí, que iba a ser básicamente un polígono, pues nosotros solamente vemos el exterior y después inferimos que existe una tridimensionalidad, ¿no? Y eso lo cambió, digamos, lo que es precisamente los rayos X, porque empezamos a ver que existía una estructura interna. Nosotros estamos acostumbrados a esto y por los sentidos que tenemos, pues estamos pensando siempre que esto es tridimensional
pero en realidad nuestra imagen siempre es bidimensional. Si a alguien le gusta leer, digamos tipo literatura, recordarán a alguien que lo haya podido leer, si ha leído a Jorge Luis Borges, por ejemplo, hay un personaje que se llama Funes el Memorioso. Y es un personaje que puedes asociar básicamente con algo que se llama el síndrome de Savant. El síndrome de Savant son los que tienen ese síndrome son personas que tienen una memoria prodigiosa, que en ocasiones pueden tener cierto déficit de aprendizaje porque recuerdan todo. O sea, pueden recordar todo, pero pueden batallar para asimilar ciertos conceptos porque es tanta su memoria que les puede estar limitando un poco en el aprendizaje de ciertas cosas. Cosas más, cosas menos, la cuestión es que las personas que tienen síndrome de Savant usualmente tienen un coeficiente intelectual más bajo que el promedio. Buenas tardes, muchachos. Como yo no creo mucho en el coeficiente de coeficiente intelectual para ciertas cosas, pues no vamos a darle énfasis a eso, pero a lo que voy es que... me hacen falta. Buenas tardes. Ay, Orbe Carvajal, Jonathan Rafael. Disculpa, hay un audio que están poniendo. Probablemente ya se quitó. Gracias. Ya los muteé. Gracias. Entonces, Funes lo que podía hacer era recordar todo, según el cuento. Funes podía rememorar un día completo, pero para eso tenía que usar todo un día completo, porque podía recordar todos los detalles. Pero algo que recuerdo es que él decía, ¿cómo le pueden llamar? Se horrorizaba de que decía, ¿cómo le pueden llamar perro a algo que estás viendo de frente? No sé, voy a poner un perro de frente. Y dice, ¿cómo le puedes llamar perro a ese mismo objeto si lo estás viendo de lado? Digamos, ya lo estás viendo de acá de lado. Y ahí tenemos el perro oso que estoy dibujando. Entonces, él dice, ¿cómo pueden llamarle a esto de la misma forma si yo lo veo de 1000 maneras? Es decir, para mí yo le pondría un nombre a cada una de esas cosas. Y eso es similar a la idea que estoy tratando de mencionar por aquí, en el sentido de que, digamos que Funes, ese personaje, también hubiera tenido un nombre tal vez para los interiores de esto y no solamente la parte exterior, que básicamente es un objeto bidimensional. Ya después, si te sumerges en la estructura, vas a ver que hay huesos y todo eso, pero nosotros solo tenemos esta información. Y hay cosas tal vez ahí más profundas, incluso desde el punto de vista de física teórica, eso lo vamos a mencionar después, en términos de algo que se llama incluso la conjetura CFT-ADS, para quien ya haya leído sobre el tema y conozca. Volviendo a la parte artística, ya existían también, este es un libro que probablemente es de 1913 o un poco antes, en que habla de la representación de espacios de más altas dimensiones. Pues nada más imagínense la siguiente situación. Bueno, aquí está un ejemplo de algo que ha hecho muy famoso Marvel, en términos de nombre al menos, que es el Tesseracto, o conocido de otras formas como hipercubo. Entonces nosotros podemos formar, también lo voy a poner aquí en la pantallita, podemos irnos de 0 dimensiones a una dimensión al construir un objeto que vamos a llamar nuestro segmento de línea. Y básicamente lo que haces para brincar de aquí a acá es pones 2 puntos y los unes con una infinidad de puntos. También nos podemos ir a 2 dimensiones y formar un objeto muy simétrico poniendo cualquier línea recta, poniendo otra paralela nada más para cuestión de simetría, y ponemos infinitas líneas rectas. Y si a eso le damos un sentido de medida, vamos a lograr formar tal vez lo que es un cuadrado o un rectángulo. Digamos que formamos un cuadrado para tener el mismo sentido de longitud de aquí. Si hacemos esto también para irnos a 3 dimensiones, básicamente la idea es que estamos poniendo un cuadradito, ponemos otro cuadradito, los unimos con infinitos cuadraditos y llegamos a un prisma o en particular a un cubo. Entonces digamos que esto fuera un cubo, si lo hubiera hecho bien. Y obviamente podernos irnos más adelante. Es decir, podemos formar esa representación que aparece ahí, de hecho, ¿no? Podemos tener un cubo, podemos poner otro cubo, y hay que unirlos entre ellos. Ese es uno de los dibujitos que aparece ahí. Y ya entonces dices, ya tengo mi relación de hipercubo. Pero en realidad nuestra mente no está hecha para esto.
Les voy a comentar por qué. De una manera muy sencilla vamos a ver que es para nosotros como imposible representarnos realmente cómo es un cubo. Si bien esta ya es una representación mala, en el sentido de que los ángulos no se preservan porque estás haciendo un aplastado de una imagen tridimensional, la generalización de esto al hipercubo no la tenemos posible en nuestra mente. Y vean cómo sucede esto. Esta figura de aquí, que es una figura unidimensional, tiene como límites a estos dos puntos. ¿Están de acuerdo? Entonces tiene, ¿cuántos? Tiene 2 puntos como extremos. Entonces eso, técnicamente lo que le llaman es una boundary. Por otro lado, ya hablaremos sobre esto. Por otro lado, tenemos que el boundary de esto son 4 líneas, porque ya formaste esa infinidad de líneas, pero lo que es la superficie es justamente eso de aquí. Entonces son 4 líneas. Pasamos de 2 a 4. Pasamos de 0, de tener 0 límites, a 2. De 4, ¿cuántas caras tiene esto? Como sabemos por los lados, por los lados de un cubo o de un dado, son 6 caras, o sea, 6 cuadrados, ¿verdad? De hecho, a esto le llamaríamos las caras de esto, tratando de aplicar la misma terminología. Entonces, de acuerdo a esto, subimos de 2, de 4 a 6. ¿Cuánto se supone que deberíamos tener al pasar a un hipercubo? Es decir, estas son 4 caras. Son 6 caras, que en realidad son 6 cuadros. ¿Cuánto deberíamos tener acá? 8, ¿verdad? 8 caras. Es decir, para nosotros ir a visualizar cuáles son los límites de un hipercubo, tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de estos. Y eso ya no nos cabe en la mente. También, de manera similar, así como mencioné yo hace rato, que para tener una entrada de un objeto de más dimensiones a este espacio de 2 dimensiones, también podemos definir la esfera y la hiperesfera como analogía. Es decir, nosotros conocemos que la esfera es la superficie o el locus de puntos que son equidistantes a un solo punto. En un círculo, por ejemplo, sería esto de aquí. Ese es un objeto bidimensional. Bueno, forma un objeto bidimensional cuando lo rellenas, pero en realidad esto es una dimensión. Entonces a esto se le llama S1. A esto de aquí se le llama S2, porque este es un objeto bidimensional, porque básicamente siempre puedes poner 2 variables a tu derecha y te dejas una a la izquierda, y por lo tanto es una variable que depende de las otras 2 y está formando una superficie. Entonces podrías formar algo que se llama una hiperesfera, simplemente poniendo un W cuadrado por aquí. Y esa hiperesfera, si nosotros tratáramos de visualizar cómo se sumerge en nuestro espacio, digamos que se fue a esa parte del espacio tetradimensional a que no tenemos acceso, pero si bien y se sumerge y nos permite ser visible, es decir, se sumerge a nosotros podríamos hablarlo como que nosotros somos como un hiperplano de un espacio tetradimensional. Esa es una visión que podemos tener y podemos pensar que es correcta o no, pero siempre podemos hacer una representación de eso. Entonces, básicamente, cuando hacemos el sumergimiento, a esto se le llama sumergir, en un espacio tridimensional, entonces lo que tendríamos, simplemente agregas una dimensión de la misma forma que esto. Entonces dices que ese ya tuvo S3 esfera. Entonces, si tú lo sumerges, tal como el objeto bidimensional vio crecer un círculo, lo que nosotros veríamos es que se está sumergiendo en nuestro espacio y va a generar una esfera rellena cada vez más grande hasta que llega a su límite, a su radio máximo, R mayúscula que aparece ahí, y después empieza a disminuir y se vuelve un punto. Y entonces aparecería de la nada y se desaparecería de la nada, y eso puede tomar todos los tintes religiosos que ustedes quieran, pero es solo un acto de imaginación por el momento. ¿Hay algún comentario por ahí? Creí escuchar a alguien. Siempre pueden interrumpir, porque empiezo a hablar y a veces... Entonces aquí están estas ideas que comentábamos. Un cubo lo puedes ver como que necesitas
tal número de caras para llegar a cerrar por arriba. Esto de aquí también puedes pensar que es exactamente lo mismo, pero necesita otros cubos por aquí por atrás. Y ahí está el conteo que les acabo de decir, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 el de adentro y 8 el de atrás. Pero estas solo son representaciones. Les decía que eso no tiene, es decir, tú quieres ver una de las caras, tienes que ver un cubo relleno. Y ya tienes una de las caras. Es una de las extremidades desde nuestro punto de vista tridimensional. Entonces nuestra mente así evolucionó. Probablemente si tuviéramos dimensiones extendidas, más dimensiones extendidas y fueran observables además, podríamos tener acceso a la representación tetradimensional de esto, o tal vez no. De hecho, este número de dimensiones, tanto 3 como 4, son bastante especiales, como voy a comentar un poco más adelante. Aquí ya me lo voy a ver un poco más rápido en esto. Este tipo de cosas llevaron pues a la formulación de, este es una parte de un cuaderno, un personaje que se apellida Jufred, y a través de un pintor, bueno, parece ser que Pablo Picasso tenía amoríos con la novia de un pintor, que ese pintor, al grado que llegó a ser el padrino de la boda de ellos, a pesar de que ahí tuvo que ver con ella. Hay una historia muy curiosa al respecto por ahí, que no nos interesa mucho, pero el caso es que esto empezó a introducir a Picasso a idear o a formar o a ser uno de los creadores de algo que se llama el cubismo en pintura, ¿no? Aunque aquí no se mira, la única idea es que hay cosas como más angulares y tenía que ver con que Picasso tuvo varias etapas, una de ellas que le pueden llamar la realista, en la que pintaba todo muy parecido a fotografía. A sus 15 años es la fotografía más famosa que hay, una que parece casi retrato. Pues después pasó por otras etapas, una en la que se acercó más a los dibujos africanos. Entonces esto ya es como una mezcla de que comienza el cubismo, pero todavía tiene los rasgos nada más de lo africano. En realidad, con lo que empezó a experimentar es con cómo existe una cuarta dimensión. Y en realidad esto venía motivado también de cosas de matemáticas. Un poquito trabajado. Por ejemplo, aquí viene más o menos la idea que les comentaba de que si estuvieras en una cuarta dimensión, podrías ver el interior de los objetos. No solamente, o verlo de distintos ángulos, porque eso dependería, verías básicamente todo al mismo tiempo. Entonces, esta es más o menos la idea de lo que intentó representar en el cubismo, tanto él como otros personajes, como este Metzinger, por ejemplo. Y este Metzinger generó aparentemente una serie de reglas también de cómo deberían ser las pinturas de cubismo, precisamente para dar esa idea de que se tiene información sobre varias perspectivas e incluso el interior de los objetos tridimensionales. Entonces, eso creó toda una corriente. Hay un artículo que me tocó por ahí que habla de cómo tal vez el cubismo mismo influenció a Niels Bohr en su idea de complementariedad cuántica, que es aquella en la que termina mencionando que hay cantidades que no van a, tal vez no poderse medir simultáneamente. Eventualmente todos conocemos eso ya, cómo es que se da a través del principio de incertidumbre en física. Y hay otras maneras en que se pudiera buscar una representación de 4 dimensiones. Hasta aquí hemos estado hablando de 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales, más una extra, que estaría en el mismo contexto de esas 3 dimensiones espaciales. Y eso no es a lo que vamos precisamente, pero como contexto lo he mencionado. Otra forma sería mencionar, y esto ya es un poco más parecido a lo que queremos, porque nos vamos a acercar a la relatividad muy rápido. Este personaje que es Duchamp también tenía una idea de representar 4 dimensiones, pero la cuarta dimensión no como una dimensión espacial, sino lo que ocurre en el tiempo. Es decir, aquí lo que estamos viendo es como una evolución de algo. Un hombre joven triste, un hombre joven triste en un tren o algo así. Pero eso ya había sido explorado antes, por ejemplo, cuando se introdujo lo que era las imágenes con lo que eventualmente ya era lo que es el video. Al reunir muchas fotografías, puedes obtener lo que le llamas... en los estudios que hacía este personaje, que era Jules Marie, no sé cómo se pronuncia, en los 1880s, que era, digamos, poniéndolo en el tiempo, era época victoriana, era cuando había nacido Albert Einstein, cuando en 1880 también más o menos se hizo el experimento de Michelson-Morley. Le llamaba esto algo de biomecánica.
esto no sé qué es en realidad, pero me pareció interesante porque lo que estás viendo es una serie de objetos como, o serie de partes de algo. ¿Qué pasa cuando unes la fotografía de los movimientos de todo eso? En un mundo imaginario, eso inspiró a este personaje que se llama Theo Jansen, que tiene unas cosas que llaman los Strands Beasts, o las bestias o algo así. A él le tocó dar una plática aquí, una exposición, además en el museo más grande que hay aquí en Sinaloa de ciencia, el Centro de Ciencias. Y bueno, también le tocó aparecer en Los Simpsons ya alguna vez y le tocó conocerme. Entonces, curiosamente, Theo Jansen estudió física, pero se le ocurrió salirse para hacer este tipo de cosas, porque le pareció muy bonito, se desmotivó un poco hacia la física, pero él estaba estudiando estudios de licenciatura en física cuando comenzó con estas cosas, apoyándose en cosas computacionales. Le decían un mundo paralelo porque no es cierto, esto no ocurrió. Esto de aquí, creo que no es lo que lo motivó, y de hecho alcancé a hablar un poquito con él y básicamente nada más unas cuestiones de mecánica que le interesó ver cómo ciertas cosas al soplar permitían movimiento. De hecho, estas figuras lo que hacen es, con aire, se logran mover. Pero también tiene un mecanismo por aquí que llegó a generar que al interactuar con agua le tapa ciertas cosas por aquí, la presión hace que esto se aleje del agua, básicamente. Entonces estaba muy bonita la exposición. Ya. Pero vamos a salirnos del arte un poco. Vamos a volver a las bases y ahora sí, vamos a caminarnos a la relatividad. Y les decía que muy pronto, porque ahora también vamos a ver que en matemáticas ya existía y desde antes y en ese mismo tiempo del que queremos hablar, que estamos hablando cerca de la década de 1910, también ya había existido un acercamiento a las dimensiones extra. De manera más formal, se pone muchas veces más bien a Arthur Cayley, que este personaje también tiene muchísimos trabajos, a veces no lo conocemos tanto en principio, pero yo mismo en Teórica he visto, bueno, de hecho aquí anda armando un artículo ahí que no se ha publicado, pero que sí generamos ahí algo, tenía que ver con este mismo personaje en otro contexto. Y hay muchas ideas que pudiéramos explorar por aquí. Aquí nada más está la idea de que mientras que en 2 dimensiones tú solamente, por ejemplo, puedes tener 2 líneas, a una línea recta solamente vas a tener una que sea perpendicular. Cuando ya agregas una dimensión, cuando tienes una línea recta perpendicular a este plano, vas a tener infinitas perpendiculares porque cualquier recta que viva en este plano es perpendicular a ella. Entonces así de drástico cambió el asunto. Por ejemplo, para el caso de más dimensiones, esto se vuelve un poquito más extraño todavía. Pero en realidad nada más estoy hablando del trabajo en general. Exacto. Sí, de hecho eso lo voy a mencionar un poquito más adelante muy probablemente. Alicia Boole-Scott también es otra persona que llegó, ella es hija de Boole, el del álgebra de Boole, que se utiliza pues como analogía a los temas de lógica y en especial en electrónica precisamente, ¿no? Para compuertas lógicas, etc. Entonces ella, aunque era aficionada a matemáticas, de lo cual este artículo hace mucha referencia, que era aficionada a matemáticas y que no era matemática de profesión, hace como una caracterización de la generalización de lo que le llamas polígonos regulares o poliedros regulares. Básicamente, la idea es que si bien en 2 dimensiones tienes infinitos poliedros regulares, polígonos en este caso, que tengan el mismo lado y si cierren, vas a tener un pentágono regular siempre, vas a poder tener un hexágono regular y así hasta infinito. Es decir, tienes infinitos, y le voy a llamar poliedros, pero en realidad es polígonos aquí. Poliedros regulares. Tienes un conteo infinito de eso, pero como sabemos, en 3 dimensiones solo existen 5 poliedros regulares. Esos son, el cubo es uno de ellos, ya lo mencionamos. Otro es el tetraedro, que de sus clases de química algo podrán recordar de eso. Otro es como esos dados que tienes con 12
numeritos, con 12 lados, que ese sería el dodecaedro. Entonces tienes 5 polígonos regulares que le llaman los poliedros regulares, que le llaman los sólidos platónicos, ¿no? Y es en base a ellos que lo asociaron los griegos en su momento con tierra, aire, fuego, tierra, aire, fuego y agua, los 4 elementos de aquella caricatura de Avatar, por ejemplo. Y el extra le llamaron éter, ¿no? Entonces los 4 elementos más el éter, que sería como esa sustancia que uniría a los cielos con la tierra, por ejemplo. Esa era más o menos la idea de que las cosas estaban demasiado lejos, pero había algo en medio que se llamaba éter, que después, digamos, fue un poco retomada en la física. Y resulta que si te vas a más dimensiones, si te vas a 4 dimensiones, solamente te encuentras la generalización de estos poliedros, probablemente se llaman polítopos, son 6. Y si te vas a 5 dimensiones, solamente son 3. Y si te vas a 6 dimensiones, solamente son 3. Y si te vas a más dimensiones, solamente son 3. Es decir, la dimensión 4 de alguna forma tiene una cierta característica especial. Y de hecho, podríamos mencionar que también en el contexto de relatividad, las dimensiones 2, 3 y 4, o 3 y 4 también tienen un carácter especial. Pero ahora vamos a introducir a uno ya de los buenos de la historia, que es George o Bernard Riemann, le llamamos. Y él en 1854, el 10 de junio, de una plática, él le había planteado a Gauss, que era como el que le iba a decir, ¿cómo vas a defender tu tesis, digamos, para ya convertirte en un profesor? Porque en ese tiempo era como docente, profesor privado, algo así, docente, era el nombre que le daban allá en Alemania. Entonces él le plantea 3 temas a Gauss. Y Gauss es muy conocido, además de haber hecho también él mismo algunas cosas de geometría, porque hizo muchas aportaciones a cuestiones de física y astronomía en especial. Y de hecho, en electromagnetismo, ustedes recordarán que existe la ley de Gauss. Y la ley de Gauss, pues era Gauss. Entonces, Riemann le planteó 2, le dijo, tengo estos 3 posibles temas para presentar. 2 de ellos en realidad tenían que ver con el electromagnetismo. Y creía que iba a seleccionar alguno de esos, tal vez. Y tengo otro, dice, que se refiere pues a cosas de geometría, tal vez con más dimensiones. Y Gauss, según esto, aparentemente un poco para sorpresa de Riemann, eligió que fuera ese. Dijo, esto es lo que vas a presentar. Eventualmente Riemann sustituiría a Gauss en el puesto que tenía como astrónomo de algo de la ciudad, ¿no? Probablemente en Göttingen. Entonces, cuando da esa plática, bueno, hace la introducción específicamente a espacios curvos y a espacios que se llaman espacios riemannianos. Entonces está hablando tanto de dimensiones superiores posibles. Vamos a ver que en realidad en relatividad hay muchas maneras en las que existen las dimensiones extra. Y al final de todo del discurso que pone, vi alguna traducción aquí porque puso algo por escrito. Dice, este camino nos lleva al dominio de otra ciencia, más bien precisamente en el dominio en el reino de la física. Y entonces, pues dice que ya no van dado por esa presentación, no van a hablar más sobre eso, pero de acuerdo a un libro que le llamamos muchas veces la Biblia de la gravitación, que se llama Gravitation. Ya tengo el Gravitation hace poco, digamos, porque generaron una nueva edición que no le cambiaron nada, pero al menos mencionan al principio qué es lo que no está cambiado y qué se necesitaba cambiar. Uno de los autores de ese libro es Kip Thorne, de hecho. Y hay una parte en ese libro que dice que Riemann quiso imaginarse la gravitación o que quiso describirla, que pensaba que la gravitación se podía describir a través de espacios curvos. Eso estamos hablando 50 años antes, perdón, de que Einstein hiciera la relatividad general. Sin embargo, había un ingrediente que Riemann no podía llegar a la teoría correcta, por cierta razón que vamos a ver en un momento. Sin embargo, la idea de la generalización de lo que le llaman los espacios riemannianos es pensar si existe
tal vez alguna curvatura. En realidad esto ni siquiera es una aportación de Riemann. Lo vi por aquí esta imagen, pero en realidad la aportación se debe, el poder caracterizar este tipo de espacios y el tipo de curvatura, de curvaturas que le llaman negativa, cero o positiva, ya es debida a Gauss mismo, ¿no? Gauss muchas veces tenía las ideas, algunas veces no las desarrollaba. Es conocido el caso de un tipo que llegó a decirle, encontré que si eliminamos tal postulado de Euclides, podemos formar tal tipo de geometría. Que le contesta Gauss, sí, eso lo hice hace 20 años. Resultado, el tipo ahí se pegó un tiro. No por eso, pero se pegó un tiro. Entonces, estas ideas de espacios con curvatura, con cierta curvatura, permítanme nada más explorarla muy brevemente. Y voy a mencionar esta idea porque muchas veces en realidad lo que puedes tener es un espacio plano. Si yo les digo un cilindro y una esfera, en realidad la superficie de estos dos objetos son de muy distinta índole. Por ejemplo, en este cilindro, tú lo puedes desplegar. Es decir, ese cilindro de manera inversa, puedes agarrar una hoja, enrollarla, ponerle una tapa arriba y ponerle una tapa abajo. Entonces lo que hiciste son 3 superficies, pero esas superficies siempre las puedes poner con algo que pudiéramos llamar un grid o una serie de celdas que estén perpendiculares entre sí. Es decir, puedes hacer un aplanado de manera que ahora tienes tus ejes XY de manera usual. Incluso aquí, aunque lo tengas limitado a un círculo, aún así puedes hacer eso. Pero en este caso no. Si tú tratas de romperla, si rompes la esfera, en primer lugar la tienes que abrir, ¿no? Ahí desde ahí ya estás haciendo algo. En este caso tal vez también, pero lo que haces es como un despegue. Entonces el detalle es que si tratas de aplanar la esfera, no vas a poder lograrlo hacer. Y eso tiene que ver, o de ahí proviene el hecho de que en los mapas acostumbremos a ver a Groenlandia tan grande como África, muchas veces, cuando en realidad Groenlandia es mucho más pequeño que África, porque tienes algo que se le llama una singularidad en el tipo de proyección que estás usando. A lo que voy es que no tiene curvatura, no curvatura en 2 dimensiones, es decir, le llamaríamos un K igual a 0, y este sí tiene curvatura. Y de hecho sería una curvatura K mayor que 0. Los espacios con curvatura positiva se caracterizan porque si tú formas círculos que no sean máximos en la superficie y tomas lo que es un diámetro, el diámetro va a tener que ser lo más parecido a línea recta en esa superficie. Entonces los diámetros en las esferas en realidad se llaman círculos máximos o geodésicas. Entonces esta geodésica, si tú te sigues y lo vieras de lado, desde nuestro punto de vista tridimensional, pero recuerden que es una superficie 2D, tendrías más o menos algo como esto. Tendrías algo en lo que puedes definir un perímetro, esto por atrás y esto por acá enfrente, pero en lugar de tener el recorrido posible a través de aquí, recuerden que la esfera llena esto. Entonces lo que haces, lo que te encuentras en esta situación, siempre en un espacio de curvatura positiva, es que si a esto tú le llamas diámetro, y a lo de acá, a lo de alrededor, se llama el perímetro, entonces el perímetro va a ser menor que pi por diámetro. Entonces eso caracteriza un espacio de curvatura positiva, sea, bueno, en este caso, al visualizarlo en esa parte bidimensional. Pero siempre se pueden hacer secciones y eso va a seguir caracterizando a un espacio de curvatura positiva. En cambio, uno de curvatura negativa, que muchas veces lo asocian con una superficie que le llaman saddle o una silla de montar de un caballo, por ejemplo, esos tendrían un K menor que 0 y van a cumplir lo contrario, que el perímetro es mayor que pi por diámetro. Es decir, recorres menos yéndote a través del centro, digamos, que al comparar con pi por diámetro, que al darle la vuelta. Tal vez dije todo al revés, pero creo que la idea más o menos se entiende. Y aquí está. La otra cosa también que podríamos decir que lo caracteriza es que formes triángulos con esos círculos máximos que dijimos que son las geodésicas. Esas son bien importantes en relatividad. Y formas con otro círculo máximo, formas otro de sus lados. Y cuando sumas los ángulos, tal como aparece en la imagen que acabo de poner aquí, cuando sumas los ángulos, te va a dar mayor que 180 grados en una superficie que sea curvatura positiva. Va a dar igual a pi en una curvatura en
en algo que no tenga curvatura y va a dar menor que pi en algo que tenga curvatura negativa. Esa sería una manera, de hecho, de tratar de identificar qué tipo de curvatura tiene el universo. También eso se pregunta uno en relatividad y, de hecho, usualmente lo pones 0. Y el 0 lo dices, es por observación. Puedes argumentar ciertas cosas, pero en realidad ya estás haciendo ahí un acto de fe bastante más grande que el creer en relatividad, que es creer en tal vez la teoría de inflación. Entonces, eso lo mencionaremos en un momento. Después de Riemann, quien hizo aportaciones importantes, hubo muchos personajes que voy a mencionar así en el trayecto. Ya todo a partir de aquí, digamos que se va a volver menos visual desde el punto de vista de que no voy a poner ya diapositivas. Llega Einstein en 1905 y empieza a hacer una serie de aportaciones que tienen que ver con que el espacio se va a describir de manera distinta. La primera aportación es en 1905 al respecto, que se llama relatividad especial. Recordé, hay un investigador en la UNAM, Roberto Sussman, de hecho, que dio una plática en alguna ocasión en la que entré y pone al principio de todo casi pone la foto de Einstein, después de decir unas cuantas cosas. Entonces, y la puso así en grande en el auditorio. Entonces, en cuanto la puso, fue dio unos 2 pasos y se hincó y empezó a lavar. Empezó a decir, oh. Es el momento más gracioso que yo he visto en una conferencia. Y ya después se levantó y ya siguió con la plática. Lo que pasa es que el hecho es de que se reverencie tanto a Einstein, existen ciertas razones para realmente pensar que sí fue, pues obviamente un científico de una clase más, pues que se mira poco, digamos, ¿no? Aquí aparece más bien con algo que se llama las transformaciones de Lorentz. Entonces, brevemente, si me permiten, también voy a hablar de ese tipo de aportaciones que hizo el mismo Einstein. Y entonces ya estamos con la relatividad, de hecho. Entonces, lo primero que voy a mencionar es que esto que aparece aquí se llama teorema de Pitágoras. Bueno, hay muchos nombres para esto. Lo que estás haciendo es tomar un desplazamiento infinitesimal. Por ejemplo, si llamamos que este es el eje X, Y usual, podrías tomar un desplazamiento infinitesimal en X, entonces llamarías que esto es X más dx, es esta rayita. La rayita hacia arriba podría ser Y más dy. Y entonces tienes tu teoremita de Pitágoras ahí satisfaciéndose que pudieras truncar hasta ahí, ¿no? Si haces otro desplazamiento ya para fuera de la pantalla, entonces básicamente lo que estás formando es un cubito infinitesimal. Dado por X más dx, Y más dy, y este pedacito de aquí, Z más dz. Y entonces esto es simplemente el teorema de Pitágoras. Y aquí vemos cómo es la importancia de lo que hizo Pitágoras también, hasta nuestros tiempos, porque básicamente, por ejemplo, si transformamos a coordenadas esféricas, en coordenadas esféricas tenemos una definición, nada más lo voy a mencionar, también muy breve, en la cual les voy a poner el eje Z hacia arriba, los ejes X, Y hacia afuera de la pantalla y hacia la derecha, respectivamente. Y digamos que ponemos un vector de posición cualquiera, X, Y, Z, dado por X, Y, Z sus componentes. En esta proyección, si nosotros le quitamos la componente Z, es decir, si hacemos R menos ZK, como es usual, podemos encontrar un vector que le podríamos llamar ρ, y la magnitud de esto viene por aquí, y esto está a 90 grados, y esto precisamente el plano que definen esas dos cosas, tanto el plano, el eje Z, como el vector R, en ese podemos medir un ángulo, y ese ángulo se llama θ, mientras que aquí en esta parte, que podríamos llamar también una proyección vectorial de este sobre el plano, o quitarle esto, las dos maneras son equivalentes, este ángulo se llama φ. Entonces, si se fijan, si hacemos desplazamientos infinitesimales ahí, por ejemplo, en esta parte, y como son infinitesimales, esto se aproxima como en un zoom a hacer una línea recta. Entonces, como nosotros sabemos que aquí el desplazamiento delta S, por ejemplo, sería igual, si este es delta phi, el ángulo que recorre, y lo estamos moviendo hacia, tal vez hice mal el dibujo ahí, es decir, tendríamos que moverlo un poquito hacia acá, y a esto le llamaríamos el delta phi, mientras que este es phi más delta phi, este pedacito. Pero es una variable angular. Mientras más lejos estés, sabes que este pedazo de circunferencia o esta sección de circunferencia debería ser más grande. Y eso lo que caracteriza el hecho de decir que el S recorrido aquí sería igual, lo voy a llamar delta S,
sería igual a rho por delta phi. Si lo llevas al límite infinitesimal, simplemente convierte deltas en d, lo cual haría llorar a los matemáticos, pero sigue siendo correcto. Entonces, en ese caso, podrías decir que el teorema de Pitágoras es, y de manera similar para este ángulo, ¿no? Para este ángulo estás a una distancia r, vas a desplazarlo una cantidad θ, mientras más lejos esté eso se mueve más. Entonces el delta S por aquí sería como decir, delta S3 si quieren llamarlo así, sería R por delta θ. En infinitesimales sería una D. Entonces después de todo ese habladero, y claro, radialmente podríamos haber hecho simplemente un desplazamiento radial, entonces sería R más dr. Por lo tanto, el ds cuadrada va a ser dr cuadrada, y son coordenadas ortogonales, eso créanme. Entonces esto sería r cuadrada de tt cuadrada más rho cuadrada de phi cuadrada. Pero como rho es este cateto que aparece aquí, rho es igual a r seno de teta. Entonces la forma que acostumbramos en coordenadas esféricas, que es muy útil aprenderse, sea el área en donde estés, sea electromagnetismo, que vayas a resolver ahí algo sobre ondas evanescentes o lo que sea, te tienes que saber, tal vez no te tengas que saber esto, pero es muy útil. ¿Por qué razón? Porque eso te da idea, porque este ds cuadrada básicamente es dr punto dr. ¿Por qué? Porque una expresión que es vectorial en un sistema de referencia sigue siendo vectorial en otro sistema de referencia, porque estamos en espacio euclídeo. Entonces, en este caso, lo que tienes es que hubieras dicho que es dr.dr, donde dr es de x por y, más de y por j, más de z por k. Entonces, cuando haces el producto punto consigo mismo, tienes de x cuadrada, más de y cuadrada, más de z cuadrada, y entonces esto demuestra que es correcto esto. Por lo tanto, en coordenadas, esto implica, no es una igualdad, implica que dr en coordenadas esféricas podrías ponerlo como dr por r unitario más r de teta por teta unitario más r seno de teta por d phi por phi unitario. Y entonces lo que quiere decir es que tenemos nuestra forma para el dr, si bien sabemos que r, por la simple definición de un vector unitario, tenemos que es r por r unitario. Entonces, en coordenadas esféricas solamente tiene una componente, el vector r, pero su diferencial tiene 3 componentes. Y dentro de todo eso, además, podrías hacer uso de las definiciones en términos de x, y, z para definir este r unitario, y como sabemos es seno de teta coseno de phi por i, viéndolo en las otras, en la otra base, más seno de teta seno de phi por j, más coseno de teta por k. Entonces, en lugar de ponerte a derivar todas estas cosas y hacer reuniones y unir matemáticamente, simplemente dices que esto es así, y voilà, porque ya con eso tienes simplemente cuál es r punto, porque divide por dt, y te queda las componentes del vector velocidad en coordenadas esféricas, lo cual es muy útil. Les decía que en el electromagnetismo, como podría ser en astronomía. Entonces, dr en dt es r, perdón, esto sería más bien el vector r punto, la derivada de r con respecto al tiempo sería la componente r punto aquí sí, porque divides por dt aquí, r punto por r unitario, que eso es simplemente cuando derivas este, pero acuérdense que todavía se deriva lo otro. Al derivar esto otro, es donde entra el detalle de que tendrían que hacer un poquito más de talacha matemática. Entonces aquí sería r teta punto por teta unitario más r seno de teta por phi punto, porque divides por dt este por phi unitario. Ya. Quedó bien bonito y bien sencillo. Entonces este pensamiento geométrico no solo es útil para un relativista, sino que es útil en muchos otros contextos. Pues déjenme pasar aquí a algo que se llama la métrica de Minkowski, perdón, métrica de Lorentz, correspondiente a algo que se llama el espacio Minkowski. Y de hecho aquí entra la idea, todo este tipo de espacios, si tuviéramos una generalización con más dimensiones y agregamos un más algo aquí que es positivo, más otra cosa que sea positivo con otras variables, seguiríamos hablando de algo que se llama los espacios riemannianos, es decir, de los que habló Riemann. En cambio aquí hay un menos. Entonces esto de aquí define un espacio que se llama pseudo-riemanniano. Porque hay un menos. Y esto básicamente, si ustedes leen libros de divulgación como el de Stephen Hawking, por ejemplo, van a ver que esto divide el espacio en cosas que se llaman conos de luz. ¿Por qué razón? Porque básicamente si hicieras una parametrización, aquí puedes tener
dt derivado en d tau, una cosa que se llama tiempo propio. ¿Por qué razón? Porque esto permite que conectes cierto tipo de transformación entre espacio y tiempo de manera que te den una invariancia para la velocidad de la luz. Y es ahí donde volvemos a esa parte de la historia que comentaba hace rato, porque si hacemos nosotros transformaciones de Lorentz, estas transformaciones de Lorentz permiten que si tú miras un rayo de luz, transformar de manera correcta para que la rapidez de ese rayo de luz, aunque sus componentes sean distintas, su componente de velocidad, la magnitud de ese vector velocidad siempre sea c, es decir, la rapidez de la luz. Que eso es precisamente lo que habían observado Michelson y Morley. Ya no lo mencioné aquí, para el público más general que no está acercado tanto a física, resulta que las ecuaciones de Maxwell, lo voy a poner por aquí porque en un momento, y lo voy a poner sin unidades usuales, es decir, aquí sería ρ entre epsilon 0, lo voy a poner como ρ. Tenemos dos ecuaciones de Maxwell que se llaman las dos ecuaciones de Gauss. Esto lo que indica es que los campos eléctricos sí pueden diverger, tal como divergen en un protón, por ejemplo, las líneas de campo eléctrico. Y te indica que las líneas, el cero, te indica que las líneas de campo magnético siempre se van a cerrar sobre sí mismas, como en los imanes. ¿Ya? Entonces tenemos la idea de no monopolos magnéticos y la idea de posibilidad de monopolos eléctricos. Los electrones tendrían una ρ negativa, lo que indica es que la divergencia es negativa, no diverge, sino que converge, básicamente lo dice la palabra, ¿no? Entonces están muy adecuados los nombres. Otra es la de Faraday, la ecuación de Faraday, que es digamos, la tercera ecuación de Maxwell, pues te da idea sobre cómo rota el campo eléctrico sobre sí mismo cuando existe un campo magnético variable, en particular esos temas que están asociados con cosas que no sean la electrostática, ¿no? Y entonces generadores, todo ese tipo de cosas van relacionados con esa ley. O el inverso de los generadores, olvidar cómo se llama. Y de aquí es la cuarta ecuación de Maxwell. Si ustedes recuerdan, hasta aquí había sido la aportación de Ampère, de manera que a le llaman la ecuación de Ampère-Maxwell, en el cual se había dado cuenta Ampère de que si ponías una corriente que está relacionada con la integral de área de esta cantidad, J punto de A, entonces lo que tienes es que tienes cierta corriente y eso va a generar un campo magnético alrededor de ese alambre. Entonces esta corriente que le llamamos la corriente de desplazamiento, la introdujo Maxwell para que se satisfaga en particular lo que es la ecuación de continuidad. Es decir, como esta J es igual a ρ por V, bueno, no vamos a entrar en este detalle ahorita, pero lo que indica es una posible conservación de carga eléctrica, de hecho. Estas son las ecuaciones de Maxwell, las que son famosas ahí en el chiste ñoñito de todos los congresos de física, en el que hay siempre una camisa que venden con estas ecuaciones, que dice, y dijo Dios, háganse las ecuaciones de Maxwell y se hizo la luz. ¿Por qué razón? Porque cuando no pones fuentes, estas cantidades se hacen cero, obtienes ondas electromagnéticas planas en el vacío. Pues resulta que estas ecuaciones no parecían estar de acuerdo con algo que se llaman transformaciones galileanas. Y el experimento mental de Einstein fue básicamente pensar qué ocurre si mandamos un rayo de luz desde el punto de vista de alguien de dentro de un tren moviéndose a gran velocidad, con respecto a nosotros tal vez, para ponernos en el centro del universo como siempre hacemos los humanos. Y usualmente lo que es la mecánica clásica usual diría que si esto lo piensas como partículas, al menos de momento, lo que va a suceder es que tienes que sumarle la velocidad que este personaje debería medir por aquí, es una velocidad primada, digamos, v más c. Pero eso no es lo que te dice el experimento. Lo que te dice el experimento es que siempre mide la misma velocidad de la luz. Y con eso toparon, cuando generaron eso de decir, a través de qué se mueve la luz, de Júpiter hacia la Tierra, por ejemplo. Entonces se inventaron que existía un medio que se llama éter, que tenía ciertas propiedades mecánicas. Y entonces al no cumplirse esto, se buscaron transformaciones que sí se cumplieran. Estas las generó en 1904 Lorentz, que creo que en ese momento ya había recibido el premio Nobel por otra cosa, de hecho. Pero Einstein, digamos que vuelve a derivarlas y básicamente él da con el punto correcto, que es decir, no se necesita el éter. Eso es lo que destrona a Einstein, digamos, de la física. Y esto aún no es la aportación más importante de Einstein desde el punto de vista de casi todos.
sino la relatividad general. Sin embargo, aquí ya se ve en acción algo que se llama la invariancia de algo. Cuando ponemos diferenciales por aquí, y haces esta resta que acabo de mencionar acá arriba, esta restita que aparece aquí, sea que pongas el sistema primado, es decir, el que se mueve uno con respecto al otro, que digamos que es el del tren, por ejemplo, si quieren nombrarlo así, o el primado puede ser el del tren. Si le pones primados o no primados, eso es irrelevante y lo que te dice es que esa es precisamente la cantidad invariante. Eso es lo que permitió, en realidad esta idea no es de Einstein, esta idea es de Hermann Minkowski, a ese tipo de espacios, por eso se le llama espacio de Minkowski. Y fue generado esta idea en 1907, en 1908, en una conferencia y después en un escrito. Y por esos tiempos, a Einstein se le ocurrió decir, en 1905 él había determinado que nada podía viajar a velocidad mayor que la luz. Por ejemplo, la cantidad de energía que tendría un objeto, si pones V aproximándose demasiado a C, esta cantidad es 1 menos casi 1, esta cantidad se va haciendo muy pequeña, 1 entre esta cantidad se va haciendo demasiado grande. Entonces, como no puedes llegar a energía infinita, entonces la idea es que no puedes obtener la rapidez de la luz en ningún momento. Él derivó esto en su segundo artículo de 1905 relativo a la relatividad especial precisamente. Una relación que casi ya había obtenido también Henri Poincaré, que es un personaje importante en la historia de la relatividad. Entonces, pensando en eso de que nada masivo se va a mover a la velocidad de la luz y que aún más, nada, ni siquiera la luz se va a mover a velocidad mayor que la de la luz, pensando en todas esas cosas, se dio cuenta de que el campo gravitacional no cumplía con eso. Simplemente la fuerza gravitacional entre dos objetos, poniendo uno en el centro, en el origen, y otra poniéndolo en cualquier lugar, a distancia r, la magnitud de esa fuerza gravitacional estaba por esto. Entonces, cuando mueves un objeto, en principio, de manera instantánea, sientes lo que ocurre acá. Pero esa es la idea que eliminó, digamos, las ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué razón? Porque esos experimentos de Faraday, que por cierto a Faraday se le pone muchas veces como quien introdujo la idea de campo, aunque no lo hizo realmente, sí es quien lo introdujo de manera más efectiva, ¿no? La idea de campo magnético y de campo eléctrico. Entonces la idea es, de acuerdo a Faraday, de acuerdo a Maxwell, que cuando mueves una carga eléctrica, otra que esté en otro lugar no lo va a sentir de manera instantánea, como sería dado por la ley de Coulomb. Recuerda que la ley de Coulomb es una copia fiel exacta de esto de aquí, que te dice K, Q, Q entre R cuadrada, por ejemplo. Entonces la transmisión instantánea va implícita. Sin embargo, ¿por qué no ocurre eso? Porque en realidad no ocurre que esto de aquí sea cero. Es decir, las variaciones del campo magnético sí pueden ser distintas de cero, o por acá también puede haber cosas distintas de cero. Y lo que te indica es que cuando aceleras una carga, el tiempo de propagación para que ésta lo sienta es precisamente la velocidad de la luz. Es el tiempo de propagación mínimo. Si no hay medio, ¿no? Y entonces, eso sí estaba de acuerdo con relatividad. De hecho, las ecuaciones de Maxwell son claramente relativistas. Y no solo eso, ¿no? Se pueden expresar en términos de tensores que tienen que ver con cantidades invariantes, justo como lo que mencioné hace un rato, ¿no? Este es como el tensor invariante más prototipo. Se llama métrica y es una generalización del teorema de Pitágoras. Simplemente agregamos una cantidad con un menos posible, lo cual te permite dividir secciones del espacio-tiempo. Por ejemplo, como aquí puedes parametrizar, dividir entre d tau, entre d tau, entre d tau, y como puedes dividir entre dt mismo, de hecho. Entonces, si divides entre dt, que le llamas tiempo coordenado, aquí tienes un 1, aquí tienes un dx en dt, que es la componente x de la velocidad, esta es la componente y de la velocidad, esta es la componente z de la velocidad. Entonces, básicamente, esa métrica podríamos decir que es menos c cuadrada más v cuadrada multiplicado por dt cuadrado. Es una parametrización posible. Sin embargo, es más interesante pensar en el tiempo propio, porque recuerden que aquí podríamos haberle puesto primados. Entonces, si tú defines cierto reloj que te determine ciertos tics de reloj a cierto intervalo de delta tau o infinitesimalmente de tau, cómo corre el tiempo en ese marco de referencia, y te quedas junto al reloj, o sea, si tú te quedas pegado al reloj, tus distancias son 0 con respecto al reloj. Entonces, si al primado decimos, al otro sistema decimos que esta cantidad es igual a 0, vas junto al reloj. Y esa es la definición del tiempo propio.
Es decir, en el experimento, por ejemplo, del tren que mencionaba hace rato, podrías pensar que hay un reloj definido. Einstein llegó a pensar en algo que reflejaba la luz de ida y de venida. Y el tic de reloj para este personaje siempre es el mismo. Pero para un observador que se mueva a cierta rapidez con respecto a él, por ejemplo, con respecto a él, nosotros nos movemos a una velocidad menos Vx o menos V, relativa a un eje X que pongamos así. Entonces, lo que veríamos nosotros sería que la luz tiene que recorrer más espacio. Y esa idea tiene que ver con la contracción de la longitud, pero más importante aún, con la dilatación del tiempo. Entonces, en ese proceso, en esa cantidad que decía hace rato, que el ds cuadrada, podríamos expresarlo como menos c cuadrada más v cuadrada por dt cuadrada, yo les decía que en el otro sistema simplemente podía ser esto menos c cuadrada. Voy a poner c igual a, bueno, sería c cuadrada por aquí. Este sería menos c cuadrada de tau cuadrado, básicamente. Porque yo les dije que íbamos a poner las distancias igual a 0. Estas distancias distintas de 0, o sea, algo que sí se mueve con respecto al reloj. Y aquí pusimos dx primado con respecto a lo que sea, igual a 0. Porque no nos movemos con respecto a ese reloj. Puede ser por otro parámetro. Entonces, es la idea del tiempo propio. De hecho, de aquí, básicamente, si despejan, fácilmente se pueden dar cuenta que dt es igual a d tau, el tiempo propio. Esa es la idea de a qué le debes llamar tiempo propio, porque aquí el pensamiento relativista es bien importante. Siempre tienes que pensar que esto es lo que viaja junto con el sistema que le llames que es el tiempo del reloj. En particular, muones, por ejemplo, que vengan a cierta velocidad de los rayos cósmicos, pues van a dilatar su tiempo de manera que puedan llegar hasta nosotros en cierto tiempo. Hay un fenómeno consistente en la contracción de la longitud correspondiente, que es del E0 multiplicado por esta raíz. Pero si se fijan, el tiempo se dilata. ¿Por qué? Porque V es menor que C, pero sigue siendo una cantidad positiva. Y 1 menos esa cantidad va a dar una cantidad menor que 1. Y por lo tanto esto crece, ¿no? Porque hace 1 entre punto y algo, ¿no? Entonces el dt se ve mayor y el tiempo se ve dilatado. Pero la realidad es que también podrían existir cosas con distinto signo. Entonces eso es lo que permite dividir, en términos de los famosos conos de luz. Lo que tienes es básicamente una división entre cosas que se llaman tipo time-like y otra cosa que se llama tipo space-like. Por ejemplo, puede explotar una estrella en este momento a tantos años luz, pero nosotros como observadores tenemos que hacer que nuestro cono de luz se recorra hasta que, lo que estoy poniendo aquí es una gráfica en que el tiempo va hacia arriba. Podríamos decir que aquí es nuestro CT y hacia la derecha el X simplemente, ¿no? Entonces tenemos que recorrer más tiempo para que la luz que salió de esa estrella llegue hasta nosotros, tal vez dentro de algunos miles de años, y llegue hasta allá. Muy bien, entonces lo que tenemos es esta idea por aquí es lo que llevó, y nada más fíjense lo siguiente, ¿no? Este ds cuadrado que mencioné al principio, que es dx cuadrada más dy cuadrada más dz cuadrada, ya podemos ponerlo en términos tensoriales muy simples. Podemos nombrar x1 la x, y igual a la x2, z igual a la x3, al revés. El caso es que podemos especificar esto como delta ij, dxy, dxj, y ya tenemos nuestra idea de métrica. De hecho, en términos formales, esto se da incluso un poco más formal, no necesitamos entrar a eso, pero estas son como las componentes. Aquí va implícita una sumatoria, aquí se llama sumatoria de Einstein, en que cosas que se vean iguales en índices se tienen que sumar. Aquí los índices suman de 1, 2, 3, porque es x, y, z solamente. Pues resulta que puedes generalizar esto a coordenadas curvilíneas. Por ejemplo, esto podría ser g y j de xy de xj, y tienes que hacerlo sumatoria. ¿Cuántos términos son? Son 3 términos para este, pero cada uno de estos posee una sumatoria. Es decir, esto es lo mismo que decir sumatoria en i de 1 a 3, de sumatoria en j de 1 a 3, y entonces son 3 términos para cada uno de estos 3 términos, por lo tanto son 9 en total el desarrollo. Pero esos 9, en este caso la delta y j, si no lo recuerdan, es simplemente 1 o 0. Si i es igual a j, esto es 1. Si i es distinto de j, es igual a 0. Por lo tanto, se reduce a 3 términos. Esa reducción indica que las coordenadas que estás usando son ortogonales. En cambio, y por ejemplo, la métrica que pusimos hace rato, en esféricas, que es la misma de arriba, pero en otras coordenadas, es de r cuadrada más r cuadrada de teta cuadrada más r cuadrada seno cuadrada de teta, de phi cuadrada, que es un indicio que también son coordenadas ortogonales.
Teta crece hacia abajo en el ángulo polar. El phi solamente está viviendo en 2 dimensiones, pero sigue siendo perpendicular a ese teta. Y el r es perpendicular a ellos dos. Entonces, esto de aquí te indica que puedes expresar la métrica como 1, 0, 0, 0, r cuadrada, 0, 0, 0, r cuadrada, seno cuadrado de teta, por ejemplo. Y ya se imaginarán, como aquí lo que puedes hacer, básicamente arreglar la cadena, les decía que estos son componentes y a estas de aquí les puedes llamar bases. Estas dos. Entonces lo que estás hablando es un objeto que es un tensor y a eso se le llama métrica. De la misma forma, de manera muy similar a como un vector, en principio podrías especificarlo como AI por ciertos vectores, sean unitarios o no. De hecho, se acostumbra un poco más no manejar vectores unitarios por esto. Y en particular, ya en los términos de algo que se llama geometría diferencial, no están ustedes para creerme, pero la realidad es que estos pueden estar expresados en términos de derivadas parciales. Entonces tienes una base abstracta de vectores que no son unitarios bajo ciertas, solamente limitado a ciertos casos. Por ejemplo, la parcial con respecto a R sí lo puedes asociar con el vector unitario R, pero la parcial con respecto a teta lo puedes utilizar como una base, pero no está asociado con el E teta directamente. Sí lo puedes asociar con lo que se llama E teta, pero la relación es que E teta es R por E teta unitario. Y de hecho también, ahí para quien le guste, digo, quien esté estudiando física en este momento, que yo me imagino que es la mayoría, R es igual a seno de teta coseno de phi por I, por ejemplo, más seno de teta seno de phi por J, disculpen la repetición aquí, más coseno de teta por K. Entonces aquí un tip es que puedes obtener lo que es el vector unitario teta, por ejemplo. Yo les dije que esto es básicamente esto que aparece aquí, pero excepto por un factor 1 sobre R. Entonces simplemente asocienlo como la derivada con respecto a R de lo que es el R no unitario. Lo voy a poner como no unitario, voy a poner R aquí. Digo, sería con respecto a teta, perdón. Y este es R de lo que es el vector R. Entonces fíjense lo que ocurre aquí. Si derivas tú R con respecto a teta, te da coseno de teta, te da coseno de teta y te da menos seno de teta. Pero además tienes que dividir por el factor de normalización este R. Entonces pone 1 sobre R, y ya con eso tienes el teta unitario así de simple. Es decir, de acá de arriba se lee, ¿no? La derivada del seno de teta es coseno de teta, coseno de phi. Este tip es muy útil para cuando estás haciendo soluciones en algo esférico, ¿no? Por ejemplo, en electromagnetismo. Entonces, coseno de teta, seno de phi multiplicado por j y menos seno de teta, porque dividimos por r al final. Y es vector unitario, como ustedes pueden comprobar, va a ser perpendicular al phi usual. El phi usual ese sí te puedes quedar en las 2 dimensiones, mientras que ρ unitario va en cierta dimensión, el phi unitario en cierta dirección, phi unitario va en una dirección perpendicular, y por lo tanto es simplemente una rotación que conocemos con el nombre de SO2. Entonces aquí va a ser el coseno de phi por i, porque este de aquí, perdón, entiéndoles. Queremos que sea un sistema de mano derecha, entonces va a ser un menos seno de phi por i más el coseno de phi por j, y ya. Ya tienes tus 3 vectores unitarios, así sin pensar mucho, a partir del mismo R. Se hace la derivada de R con respecto a R, la variable, se quitan esto y ya tienes tu vector unitario. Oye, Alejandro, pero por ejemplo, ahí no hay dimensión extra, ¿no? Porque tienes 3 variables, ¿no? Así. Tú podrías meter ahí en esa métrica una dimensión extra. Eso vamos. De hecho, vamos a hacerlo muy, qué bueno que comentas, porque fíjense lo que ocurrió. En esta métrica todavía estamos en 3 dimensiones, pero la métrica que había puesto con el tiempo tiene otra dimensión más. Es decir, esta métrica, voy a estar haciendo C igual a 1 para no estar batallando. Es poner ciertas unidades muy sencillo. Y esto de acá va a aparecer como dr cuadrada más r cuadrada de teta cuadrada más r cuadrada seno cuadrada de teta de phi cuadrada. Ya agregamos una dimensión extra. Pero eso es una dimensión extra tipo temporal. Y podría decir, no me interesan esas, pero en realidad esa es la que interesa desde el punto de vista de causalidad, ¿no? Para que las cosas no viajen a velocidades mayores que la luz. Es decir, eso impone una restricción sobre el espacio-tiempo. De manera que las cosas no se pueden comunicar si se viola eso, ¿no? Porque esto tiene que ver con velocidad y esto tiene que ver con velocidad de la luz directamente.
agregaste una dimensión extra de cierta forma. Y acá ya podrías irte más arriba. Es decir, ahí está el comentario de que hice en el resumen de por qué no. ¿Por qué no agrego aquí una dimensión extra? Que sea perpendicular a todas las demás. Y de hecho, esa fue la ocurrencia de alguien. Sin embargo, no se agrega de manera tan trivial. Es decir, de hecho, este ya es como un éxito, digamos, de la física, poder describir cosas que son reales, que no se pueden mover que existe una velocidad límite del universo, al costo o a favor. Ese es el intervalo, de hecho. Esto aquí se llama intervalo, lo acabamos de definir todo el tiempo. A favor, nada más depende aquí, ¿no? Tienes distintos tipos de intervalos. Tienes un intervalo que se llama tipo time-like. Este es el intervalo time-like si tú piensas que ds cuadrada es menor que 0, porque la luz le gana a todo lo demás. Aquí estoy hablando en un lenguaje no de partículas, sino de relativista, en el sentido de que tratas de preservar el signo de lo geométrico espacial. A alguien de partículas le interesará más la interacción entre cosas de momento, irte a ciertas variables de Mandelstam, lo que sea, y le interesa tal vez más pensar en un más, menos, 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 pero la física es la misma. Entonces aquí el intervalo este se llama time-like o tiempo semejante. Si esto fuera igual a 0, lo que está diciendo es que la partícula que estás hablando se mueve a la velocidad de la luz. Y si tienes ds cuadrada mayor que 0, tienes un intervalo que se llama space-like. Gracias por comentarlo. Probablemente te refieres a esto. De hecho, simplemente con que tú pongas ds cuadrada así y defines qué es esto, entonces lo llamas como menos d tau cuadrada. Y si piensas que esta cantidad cumple con esto, entonces le llaman tipos intervalo space-like, que ese es el que serviría para medir en algo que se llaman hipersuperficies de simultaneidad, medir distancias. Eso sería lo correcto. Y de hecho, de una vez también podemos agregar aquí que ya cuando incluimos espacios curvos, esto no se puede hacer. Es decir, un espacio curvo va a ser por definición, y hablar de espacio-tiempo curvo, uno que no vayas a poder poner de esta forma si tiene simetría esférica, o que no vayas a poder poner de la forma menos dt cuadrada más dx cuadrada más dy cuadrada más dz cuadrada de manera exacta globalmente. Y de hecho ni siquiera yéndote de un punto a otro, porque básicamente entonces estarías hablando de que puedes tener una sección de espacio plano en la que no existe materia. Pero esos ya son detalles que tienen que ver con la teoría específicamente. Por ejemplo, hay soluciones, una solución de agujero negro muy simple, es muy parecida a esto. De hecho, esto de acá podemos especificarlo como r cuadrada de omega cuadrada, donde el de omega cuadrada está definido de manera implícita como d teta cuadrada más seno cuadrado de teta de phi cuadrada. Si se dan cuenta, porque lo que tiene es que este elemento te garantiza que exista simetría esférica, rotacional más bien, ¿no? Mientras que el hecho es que si tú pones que estas cantidades a lo mucho estén multiplicadas por una función de R arbitraria, aquí también pudieras hacer lo mismo, pero tiene que ser esto multiplicado por una función de R. Ya después puedes hacer redefiniciones y siempre llegas a la conclusión de que puedes expresarlo de esta forma. Por lo tanto, te encuentras cierto tipo de espacio prototipos, ya como soluciones de relatividad general, en la que la métrica es un poco distinta. Por ejemplo, si pones 1 menos 2gm sobre c cuadrada, no voy a poner el c, acuérdense que estamos poniendo igual a 1, sobre r, que esto se llama el radio de Schwarzschild, está definido como 2gm sobre c cuadrada recuperando unidades. Entonces es el radio de Schwarzschild entre r por dt cuadrada, y pones esta cantidad, esta misma cantidad dividiendo, es decir, lo voy a expresar explícito, de r cuadrada sobre 1 menos 2gm sobre r, más r cuadrada de omega cuadrada. Tienes algo muy parecido al espacio de Minkowski, pero no es espacio de Minkowski. O sea, lo que tienes es algo en que tienes multiplicado este por un factor y este por otro factor. Aunque son muy parecidos, uno es el inverso multiplicativo del otro. Y esta es la geometría tan simple para el tipo de agujero negro que se llama de Schwarzschild. Agujero negro de Schwarzschild. Otra solución que es interesante mencionar es la solución de tipo de cosmología que se llama el espacio de FLRW o de Friedman, que tiene esta forma, más a cuadrada, que depende del tiempo. Y por acá pones un factor, pero este es de r cuadrada entre 1 menos kr cuadrada más r cuadrada de omega cuadrada.
Fíjense que si pusiéramos A igual a 1, eso podríamos hacerlo siempre como una redefinición del R a cierto tiempo. En realidad este de aquí se conoce como factor de escala. Lo que te puede indicar es que la pura parte, lo que yo le llamé ahorita hipersuperficie, podría decir, pongo un tiempo constante y pienso que conozco toda la información del universo. Entonces, si haces eso, te quedas solo con una parte de la métrica tridimensional. Si a R, tú le llamas tu nueva R, en cierto momento, lo que estás teniendo es algo con simetría esférica, porque esto es función de R, tiene cierta definición de radio, en algo que se llaman coordenadas comóviles, y entonces lo que tienes es que vas a permitir que la distancia entre dos cosas, por ejemplo, dos galaxias, si este A va cambiando con el tiempo, vaya creciendo con el tiempo. Y a eso se le llama la expansión del universo. Entonces, si fijan, ambas son muy sencillas de describir. O sea, es solo un poquito cambiado lo que habíamos visto arriba. Sin embargo, ese poquito da lugar a cosas muy interesantes. En particular aquí la expansión del universo, la posibilidad de espacios que no sean planos. Por ejemplo, K igual a 0 es un espacio plano, expandiéndose. Pero el K igual a 1 indicaría, aquí esta ya es una idea también de hablar de un tipo de dimensión extra, pero como representación, ¿no? Por ejemplo, si pones K igual a 0, tienes que esto es de R cuadrado. Entonces no necesitas hacer ningún cambio de variable porque ya todo se convierte en espacio plano expandiéndose. Pero en cambio, si pones K igual a 1, que sería lo que le llamamos un espacio tipo esfera, pero es una hiperesfera, podríamos decir. Entonces lo que tenemos es que esto sería, puedes hacer cierto cambio de variable, llámale así, de R cuadrada entre 1 menos R cuadrada. El K siempre se puede normalizar, es decir, podrías decir que todo lo positivo va englobado en el K igual a 1, porque rescalas. Entonces la solución a esto es muy sencilla, porque integras en ambos lados. Acuérdense que esto vas a tener uno sobre la raíz. Entonces la solución es que... Alejandro, parece como coordenadas paramétricas, ¿no? Porque indican la restricción sobre una geometría, ¿no? ¿Esto de aquí? Sí, no, el factor K, ¿no? Ah, sí, el factor K lo que te hace es como que los ángulos se contraigan o no, porque tú cuando defines la otra variable, que estoy diciendo aquí la K, obtienes entonces, como este es arco seno de R, se recuerdan la integral, esta es muy sencilla, pues, y si pusieras aquí positivo, se convertiría más bien en arco seno hiperbólico de R. Entonces puedes poner R en términos de esta cantidad, que digamos que no sabes qué es. Entonces lo que tienes es que R es igual al seno de K. No estoy seguro si es a lo que te refieres, porque entonces lo que haces es cambiar y dices, aquí tengo el seno, perdón, lo que tengo aquí es el de K cuadrada, pero en este lugar, como R lo favoreciste en términos del otro, te queda el seno de K. Entonces lo que tienes es un seno sobre seno, y eso es básicamente lo que estás haciendo, de hecho, desde acá. O sea, es de aquí, cuando agregaste la parte del R seno de teta, tenía que ver con una proyección. Recuerden que esto venía de una proyección de 3 dimensiones a 2 dimensiones a un nuevo ángulo. Entonces, cuando tienes seno sobre seno, lo que tienes en este pedacito de acá es, favoreciste a favor de estas variables, el universo de expansión, a cuadrada de t, de k cuadrada, más algo que era el seno de k, como es r cuadrada, el seno cuadrado de k, que viene sobre otro ángulo, que es el de teta cuadrada, más, recuerden que era r cuadrada, seno cuadrado de teta, de phi cuadrada. Entonces lo que tienes es un ángulo sobre otro ángulo sumergiéndose, y por lo tanto lo que te está indicando, como aquí estás poniendo como un 1, pero en realidad este es tu factor que permite escalar todo, crecerlo, entonces lo que estás hablando es de que esto es una hiperesfera. Entonces cuando te dicen muchas veces el universo es una esfera, a eso se refieren con esta proyección, porque lo que estás hablando es de algo que tiene radio 1, porque tú tienes aquí como un 1 que estás poniendo por aquí como factor, pero con el ángulo. Es decir, el r cuadrado que tenías aquí ya no tienes r cuadrado, ya tienes un 1. Pero eso siempre lo puedes rescalar por acá, eso es irrelevante. Lo que te importa es la topología general de eso. Y a eso se refieren con que tiene la topología de una esfera. En cambio, si lo que pones aquí es un seno hiperbólico, hablas de una esfera hiperbólica, pero en más dimensiones. Esa es una manera en la que surgen las dimensiones extra también en relatividad general. Y el título, la parte de lo incestuoso, tiene que ver con que cuando hablas de dimensiones extra, por ejemplo, en este sentido, ya hiciste primero una dimensión extra temporal y estás agregando otra cosa para una representación tal vez. Y esos son los 3 tipos de representaciones que siempre te manejan como en estas cosas, ¿no? Te dicen el universo es un tipo de esfera que se va expandiendo, pero nosotros en realidad tenemos que ver que esta es una representación bidimensional.
esa analogía del globo que haces es una cosa que está mal, en el sentido de que solo tienes dos dimensiones expandiéndose, que por lo tanto no tienes un centro del universo además. También podría ser esto expandiéndose, en particular este ya es más difícil de visualizar desde nuestro punto de vista, que nos acostumbra a limitarnos a que existe un centro del universo, pero no hay un centro del universo. O de manera equivalente, todos somos el centro del universo. Y entonces, un temita en relatividad, decía que esto era un tema didáctico, porque un temita en relatividad es qué es lo que es real en nuestro espacio, y otra cosa es qué tiene que ver con la representación de eso. Por ejemplo, voy a volverme a la métrica de Schwarzschild que puse por aquí. Este de aquí, puedes hacer una representación en términos de cómo se dan las cosas, y ustedes siempre miran cosas parecidas a esto. Digamos que ponemos un tiempo fijo, y entonces siempre puedes determinar cuál es la geometría de Schwarzschild ahí. Entonces mira muchas veces una representación como algo así para un espacio curvo, pero en realidad este es un objeto bidimensional. Entonces, la situación es que lo que puedes hacer es una representación de cómo va a ocurrir tu trayectoria alrededor de un perímetro y qué pasa si te vas radialmente. Pero en realidad nada más estás yendo hacia el centro, digamos, del agujero negro o de la estrella. Digamos que esto parecería más una representación de estrella, de hecho, porque van a tener distancias como que van a cambiar, se van a contraer las longitudes en dirección del campo gravitacional. Eso, y también se va a dilatar el tiempo. Ustedes vieron eso tal vez en la película de Interestelar. Te acercas al agujero negro, tu tiempo corre muy distinto a las personas que estaban en la Tierra, entonces el tipo envejece menos. Desde cuando se devuelve al otro sistema de referencia, que es el de la Tierra, ha envejecido mucho más su hija en particular. Entonces, eso es lo que pasa aquí, porque aquí lo que estaríamos hablando sería que el espacio está de tal manera, visto desde arriba, digamos, en una representación usual, si tú te acercas a una fuente de campo gravitacional, tal vez tu metro mida cierta cantidad vista desde lejos, pero cuando te acercas, se contrae la longitud. Y todos estos fenómenos llevan a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama el fenómeno de espaguetificación, etcétera. Porque va a haber fuerzas que sientas muy distinto, alguien que esté en un extremo por acá, en el que tal vez el campo gravitacional no es más fuerte, con alguien que esté entrando aquí en la cercanía del agujero negro, en que el campo gravitacional es mucho más fuerte. Entonces, de manera efectiva, si hubiera un objeto extendido, vería como dos tipos de fuerza. Una, que parecería quererlo romper los huesos, por poner las cosas de una manera un poco sádica, me acuerdo de un chiste. Y otras fuerzas que van hacia adentro. Pero esas son las mismas fuerzas que ocurren también acá cerca en la Tierra, ¿no? Tenemos el agua por atracción lunar. Hay una parte en la que esto se atraería más que el centro y una parte que se atrae menos que el centro. Y además, esto como está atraído hacia el centro de gravedad o el centro de masa de la luna, entonces esto se ocurre un efecto de hacia adentro del agua. Entonces ocurren las dos mareas que tienen cierto lag porque se tiene que desplazar una gran cantidad de agua. O sea, no va exactamente con la luna arriba la marea, pero la va siguiendo. Y ya tiene el fenómeno de las dos mareas descrito por Newton. Pues esto es extremo ahí. Y de hecho esto se ve en acción en la misma métrica de Schwarzschild ya, sin necesidad de recurrir al pensamiento de Newton en términos de fuerzas ficticias. ¿Por qué razón? Porque aquí entra el pensamiento de Einstein en que la fuerza de gravedad es equivalente, o que las aceleraciones, un sistema acelerado, en realidad es lo más parecido a un sistema inercial, por más paradójico que parezca. Entonces, el hecho es que en lugar de tener distancias que no cambian, como es en el caso de un espacio plano, si tú no te preocupas por esto y la parte angular y solo mira la parte radial, visto desde lejos esto, lo comparas y ocurre precisamente el fenómeno de dilatación del tiempo, en que el dr primado podría decir que es la raíz cuadrada de 1 menos 2gm sobre r, visto desde muy lejos, un observador en infinito, multiplicado por el dr. Y esto se parece al factor de Lorentz, el que habíamos dicho con relación a las longitudes. Y de manera inversa, si tú nada más te fijaras en tiempos, lo que vas a tener es que vas a pasar esto dividiendo y vas a tener el dt cuadrada con cierto de tau sobre la raíz cuadrada de 1 menos 2gm sobre r. Entonces tienes el fenómeno de dilatación del tiempo de manera automática. Que visto desde muy lejos para un observador infinito, este se llama el observador de Schwarzschild, vas a tener que el tiempo también se curvó, de manera que se dilató. Entonces, mientras más cerca estés, mayor es el efecto de dilatación, de tal manera que antes a los agujeros negros se le llamaban estrellas congeladas.
algo nunca terminaba, desde el punto de vista de un observador infinito, nunca termina de caer, por ejemplo. Entonces todo parecería congelarse en la superficie. Y dio lugar a muchas cosas interesantes, ¿no? Pero... Y ya por último, ahora sí, disculpen la tardanza, ya nada más lo voy a mencionar, de cómo surge la idea de dimensiones extra, ya más bien el término que mencionaba Manzanares ahorita. En el caso es que si bien en todo esto que acabo de especificar, que se tornó mucho de poner simbolitos y esto, recuerden que nosotros agregamos el tiempo como una coordenada extra que puede tener cierta representación matricial. De hecho, en Schwarzschild decía que esto podría ser -1 menos 2 gm sobre c cuadrada, r. Después tienes 1 sobre esa misma cantidad, y después tienes r cuadrada y r cuadrada seno cuadrado de teta, y después tienes todo lleno de ceros. Es decir, tienes 3 ceros aquí, tienes 1 aquí, tienes 2 acá, tienes 1 a la derecha, tienes 2 a la izquierda y tienes 3 a la izquierda de este, aunque no parezca. Y es una matriz de 4×4. Pues resulta que a alguien se le ocurrió, y por fin entra el nombre de Theodor Kaluza, a él se le ocurrió meter una dimensión extra, pero de una forma no trivial. Ya había habido un intento en 1914 por parte de Gunnar Nordström, que también es conocido por otro tipo de solución, generalización breve, generalización muy ligera de ese tipo de agujero negro, que se llama Reisner-Nordström. Pero en 1914 él no llegó, digamos que sí estaba como buscando unificar electromagnetismo y gravedad, pero de la manera incorrecta. Porque todavía no estaba la relatividad general bien en primer lugar, y en segundo lugar porque él estaba haciéndolo al revés. Estaba tratando de, en términos de las ecuaciones de Maxwell, incluir la gravedad gracias a una dimensión extra. Entonces Kaluza lo hace al revés. Incluye el electromagnetismo pensando en una dimensión extra para una teoría igualita a la relatividad general. Entonces lo que dice es, pongamos, voy a poner por aquí la métrica, pongamos una métrica de 5 dimensiones, me lo voy a inventar. En lugar de decir, yo les decía mu-nu allá, el mu-nu significa que corre en 4 dimensiones. 0, 1, 2, 3 se acostumbra para decir que el tiempo es la coordenada x0. Y aquí agregas una coordenada que podría llamar el x5. En lugar de decir, va a ser 0, 1, 2, 3 el conteo y 5 para especificarlo para ser muy explícitos de que esa es una coordenada extra y que va a ser espacial además. ¿Sí? Acuérdense, esta la agregamos, pero fue de una índole temporal que tenía que ver con un menos. Aquí no lo vamos a agregar, sí se puede hacer eso, que comentaba Manzanares, de hecho yo lo tengo hecho en algún par de artículos, seguramente. El hecho es que en cosmología, aquí puedes agregar, aquí lo hacíamos así, agregas una coordenada extra, digamos que le llamamos y aquí, y ya quedó, con un cierto factor de escala tal vez. O cierto número de dimensiones extra espaciales y lo agregaste aquí. Eso sí se puede hacer, y eso se hace en términos de hablar de cosmología. Pero en términos de tratar de unificar fuerzas, a Kaluza se le ocurrió de otra manera. Se le ocurrió especificar la métrica en términos de la sección tridimensional, no poner aquí nada más, digamos al bravazo, el G mu-nu, sino una forma creativa de ponerlo. Y aquí lo voy a poner así, más phi cuadrada, donde phi es un campo escalar, o puede ser una constante, digamos que es una constante para muchos términos. En realidad aquí tienes una matriz de 4×4. Entonces, correspondientemente, vas a poder tener la posibilidad aquí de bajar de tener 4 cantidades. Todas estas las vamos a especificar como ANU, phi cuadrada AMU. Y aquí le vamos a llamar phi cuadrada ANU y le vamos a llamar phi cuadrada. Y aquí está nuestra componente gamma 5,5 de hecho. Estamos diciendo gamma 5,5 es phi cuadrada. O por ejemplo, las secciones tetradimensionales de gamma mu-nu, que esta es una métrica de 5 dimensiones, es una matriz de 5×5. Y esta parte de 4×4, pues claramente corresponde a lo que dije allá arriba, que es gamma mu-nu. Ahí pasó algo extradimensional. Por esta multiplicación, y las componentes gamma 0 nu, por ejemplo, bueno, perdón, gamma 5 nu, que serían las de correspondiente a la quinta dimensión, o sea, la dimensión, ahora se divide un poco distinto a lo que acostumbrábamos, serían simplemente phi cuadrada por anu. Y hay una simetría, ¿no? O sea, estas componentes son igualitas a estas de acá. Lo podríamos expresar 4×4, poner aquí, pero es medio tedioso y
creo que se entiende que esto es una matriz en realidad. Y esto en realidad también es una matriz columna y esta es una matriz vector. De tal manera que es consistente con cómo acomodamos la matriz. Por ejemplo, la componente 5 nu en realidad se está refiriendo a que te vas 5 hacia abajo y empiezas a recorrer hacia la derecha, ¿no? Esa es la notación. Bueno. Aquí decíamos que esto era nu. Otra vez me lo movió esto. Y así. Al hacer esa división, ya nada más le voy a comentar cuál es el resultado. Las ecuaciones de Einstein no las he mencionado, por cierto. Las métricas que puse son soluciones a las ecuaciones de Einstein, pero las ecuaciones de Einstein son estas. Lev Landau, en su libro de Classical Theory of Fields, menciona que la relatividad general es la teoría más bella jamás hecha. Y eso tiene que ver porque geometriza, es decir, el dicho de John Wheeler. John Wheeler, por cierto, él llegó a ser sinodal de quien fue mi asesor de doctorado, o uno de mis asesores de doctorado, de doctor Nieto, y él fue sinodal y llegaron, pues tal vez ahí a darse la palabra en varias ocasiones seguramente. Pues él decía, Temu nu, como esto es el tensor de energía-momento, es decir, algo que tenga momento puede agregar algo a la curvatura de espacio-tiempo. Y esto de acá tiene que ver con geometría puramente. Este es una contracción de algo que se llama el tensor de Riemann. De nuevo viene el nombre de Riemann, porque precisamente Riemann especificó cómo es ese objeto. En realidad este se llama tensor de Ricci, pero todo este objeto puedes llamarle que se llama tensor de Einstein. Es proporcional al tensor de energía-momento. Entonces Wheeler decía, la materia, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, pero la materia le dice al espacio-tiempo cómo se va a curvar. Y es esa interacción entre esas dos cosas que causa órbitas de planetas, de fricción de la luz en cercanías de un campo gravitacional, ondas gravitacionales. Y aquí están las teorías más, esta es la ecuación, pues siguiendo la idea de Landau, la ecuación más bella de la física. Está capturado la esencia de lo que dije hace un rato, hablé de lo que son estos de aquí, pero estos de aquí en realidad sí pueden tener una caracterización matemática bien dada. Entonces, para quien quiera leer más sobre esto, se llama Embedding Diagrams. Embedding Diagrams. Y acaba un anuncio de que yo, como estaba poniendo unas clases ahí en YouTube, aproveché y ahora puse unos temas que son de física teórica, y hay uno en lo que hablo, ustedes lo pueden buscar probablemente como Edgar A. León, y pónganle la palabra agujeros de gusano. El primer tema que hablé de física teórica, de este tipo de física teórica que podríamos decirle fringe, que está como en el límite de lo que sabemos, que no estamos seguros si es real o no. El primer tema es agujeros de gusano. Y ahí hablo algo de los embedding diagrams, cómo se pueden hacer. Pero lo que sí es que caracterizan cómo es en un espacio de dimensión superior, visualices uno de dimensión inferior o secciones de un espacio de 3 dimensiones, la vuelves bidimensional primero y después miras cómo cambian las cosas, ¿no? En unas coordenadas adecuadas. Y esa es la idea de los embedding diagrams. Pues resulta que ahí también va implícita la idea de algo que pudiéramos llamar dimensiones extra desde otro punto de vista. Por ejemplo, la idea de agujeros de gusano es pensar que pueden existir regiones distantes, conectadas, pero con distancias menores que las que tendrías que recorrer a través del espacio usual. Entonces a eso le llamas tipos de espacios que no son simplemente conexos. Es una idea en realidad que viene también de Hermann Weyl, que él hizo aportaciones muy importantes también en física teórica. Y la idea para él era, en términos, así como los puentes de Einstein-Rosen, originalmente en 1935 Einstein lo pensó para escribir partículas, pues aquí ya viene la idea de esto, porque ¿en qué vive esto de acá? Entonces a esto le podría llamar el hiperespacio. Y estos son conceptos que en ocasiones son muy ambiguos, porque la idea de hiperespacio que estamos manejando con Kaluza también le puedes seguir llamando hiperespacio, pero lo estás agregando ya directamente en términos de la métrica. Mientras que acá tenía que ver con un término de representación de un espacio no simple conexo. Pues resulta, ya nada más para no dejarla muy larga la idea, es que estas ecuaciones tú podrías generalizar hasta más dimensiones, así de simple. Podrías decir, en más dimensiones yo tengo un tensor de Einstein definido igualito que en menos dimensiones, y puedo pensar que es proporcional a un tensor de energía-momento. O podemos decir como Kaluza, pues vamos a pensar que está vacío. Vamos a ver el caso más simple. Y este caso más simple no es trivial.
te da muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si ya piensas, digamos que estas son las ecuaciones dinámicas de la teoría. Pero hay una ecuación que es bien importante también en todo esto, que es la ecuación cinemática de cómo se van a mover las cosas en cierta métrica. Y esa se le llama la ecuación de desviación. Bueno, esta ecuación se llama ecuación de geodésica precisamente, ¿no? Esta es la generalización de pensar que las líneas rectas van a ser líneas rectas para posibilitar, o sea, esto implicaría que si esto fuera igual a 0, y estuvieras hablando de coordenadas cartesianas, pues implica líneas rectas porque automáticamente las integrales te dan cosas con velocidad constante. Pero si esto es distinto de 0, puedes tener la posibilidad de espacios curvos, aunque las coordenadas sean lo más cartesianas posible, y entonces van a caracterizar el campo gravitacional. Otra manera de expresar esta ecuación, les decía que esta se llama ecuación geodésica, obviamente ustedes pueden googlear todo lo que quieran al respecto y está bien interesante. Por ejemplo, esta podrías ponerlo como U beta, ya dijimos que hay una convención de sumatoria de Einstein, U mu igual a 0, y esta es la idea de que un vector se transporte paralelamente a lo largo de cierta curva, que en este caso es la geodésica. Pues resulta que estas dos son cosas muy interesantes. Decía, para no hacerlo larga, cuando esto de aquí se llama símbolo de Christoffel, no los he definido tampoco, definen ciertas cosas que se llaman derivadas covariantes, que son necesarias en espacios curvos, pero lo único que nos interesa el resultado por ahorita es que las ecuaciones de campo van a llevar lugar, las ecuaciones de campo de Einstein se pueden derivar a partir de una acción que se llama acción de Einstein-Hilbert, más le agregas otra parte que tiene que ver con la integral de un lagrangiano de materia, digamos. La conexión de estos dos te da lugar exactamente a estas ecuaciones. El primero que lo hizo fue Hilbert, de hecho, y un mes después, unos días después, Einstein lo muestra en otra ciudad, porque ambos llegaron prácticamente al mismo tiempo. Pero Hilbert siempre le dio el reconocimiento a Einstein de que era la teoría de Einstein porque, en particular, Einstein lo había visitado para platicarle sus ideas. Y él dijo, ¿qué tal si pongo el invariante más simple de geometría? Se llama tensor o curvatura escalar. Las variaciones de esto, de la acción, van a dar lugar a las ecuaciones de Einstein. Es decir, las ecuaciones de campo. De mono por cierta constante. Pues resulta que si hicieras esto, pero para más dimensiones, y haces algo que se llama reducción dimensional, vas a obtener algo muy parecido, es decir, vas a obtener tu integral en espacio-tiempo, pero vas a tener por aquí algo, cierta constante, multiplicada por algo que es F mu nu, F mu nu. Y para alguien que realmente le gusta el electromagnetismo, el Jackson hasta sus máximas profundidades, y después de ahí se vaya a Landau a estar pensando toda esa primera parte del clásica de campos, y después se van a dar cuenta de que esto simplemente es la parte del lagrangiano que corresponde al tensor electromagnético. De hecho, el lagrangiano del tensor electromagnético correspondería, ese lagrangiano de materia que decía allá a la izquierda, sería menos un cuarto de F mu nu, F mu nu. ¿Estoy mintiéndoles? Aquí tal vez estoy mintiendo en algo, ¿eh? F mu nu menos un cuarto de G mu nu. Ah, sí. Menos un cuarto. Sí, estoy diciendo toma. Disculpas. Aquí es F mu nu por, no es F mu nu, voy a poner F mu lambda, F nu lambda contraído de esta forma, menos un cuarto de G mu nu, y ahora sí, F alfa beta, F alfa beta. Si hace las variaciones de este lagrangiano, que básicamente es aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondientes a este lagrangiano, y considerando que este por definición es de mu a nu menos de nu a mu, disculpas, aquí ya sí me estoy yendo a más notación más avanzada, pero esto lo único que indica es el electromagnetismo usual. Tómenlo como si fuera algo no muy relevante, que este mu nu podría tener componentes cartesianas. Son 4 por 4. Y este podría ser Lx, Ly, Lz. Sería un 0. Como tiene cierta antisimetría, este es menos X, menos Ey, menos Ez. Y un 0 y un Bz menos By. Un 0 por aquí, un menos Bz porque es antisimétrico, un más By porque es antisimétrico, un 0 por aquí y un Bx por aquí. Y un Bx. Entonces estas son las componentes de esto.
Esto es lo que da lugar en particular a muchísimas cosas, ¿no? Este AMU, por cierto, también no lo estoy comentando, pero digo, ya lo voy a comentar. El AMU tiene componentes, digamos, vistas en espacio plano, en que le bajas índice de manera usual. Sería menos phi, que tiene que ver con el electromagnetismo, y estas las tres componentes que son, que definen mediante el rotacional de esa cantidad al campo magnético. Y este phi y este A definen como la parcial con respecto al tiempo de A menos el gradiente de phi, que es el usual de electrostática, ¿no? Entonces, cuando no tienes electrostática, tienes que aumentar un término, que precisamente es lo que otorga que las cosas no se desplacen a velocidades mayores que la luz y no tengas Coulomb. Si tuvieras esto cero, tendrías Coulomb puramente. Pues resulta que esta es la teoría electromagnética usual. De hecho, las ecuaciones de campo correspondientes a esas variaciones, si tú haces variaciones, aplicas adecuadamente el principio variacional, pero aquí está muy simple cómo lo aplicas, porque de hecho obtienes, bueno, no voy a decir la ecuación, ya no nos interesa ahorita, pero lo obtienes de algo que son los temas de clásicas de campo. Lo que haces, lo que obtienes básicamente son las ecuaciones de Maxwell. Y una que tendría que ver con antisimetría, lo voy a especificar más directamente, F mu nu más D mu F nu alfa más D nu F alfa mu igual a 0. Son todas las ecuaciones de Maxwell. Estas dan las de fuentes, es decir, la de Ampère-Maxwell y la de Gauss con fuente. Y esta da la de Gauss sin fuente, es decir, la divergencia de B igual a 0 y el rotacional de E igual a menos dB en dt. Estas son las cuatro ecuaciones Maxwell puestas en otro lenguaje, digamos. Y claro, si estamos en espacio curvo, esto ya tiene que cambiar el sentido de derivada, porque tienes que tener una regla de cómo se mueven los tensores y los vectores. Pero a lo que voy es que esta idea de dimensión extra otorgó una descripción del electromagnetismo también al nivel de ecuación geodésica. El análogo de esto es que en lugar de ocurrir esto, cuando agregaste el término esa dimensión extra, te va a dar algo así, si no recuerdo mal, algo como esto, ¿no? Mu F, ¿estoy mal? U beta, F mu beta, por ejemplo. Donde este F tiene que ver con el F definido abajo, con cierta subida de índice con la métrica. Y entonces te da todo. De hecho, a eso le llaman el milagro de Kaluza. Porque en realidad te da todas las ecuaciones, pensando en vacío, te da las ecuaciones, bueno, no todas, porque no te da estas dos ecuaciones. Te da esta ecuación con un cero. Y ese es el problema de la teoría de Kaluza-Klein. Sin embargo, esa teoría fue recuperada, digamos, a nivel por las teorías de cuerdas a partir de los 60, 70 y 80. Pero ese ya, digamos, otro tema. Lo único que quería llegar es que sí hay una descripción de fuerzas en términos de pura geometría. Eventualmente también existió además, ya como último, ¿cómo se logra generalizar esto para más dimensiones? Por ejemplo, este personaje Kerner dijo, ¿cómo generalizamos la teoría de Kaluza-Klein para estos grupos no abelianos? Y el resultado es que para los tipos de grupos que tienes, bueno, la teoría que describí ahorita se llama teoría abeliana, lo podemos hablar si quieren en alguna pregunta, pero el caso es que las teorías cuánticas de campo usualmente son teorías no abelianas, como la cromodinámica cuántica. Entonces, ya que incluye los grupos que son posibles ahí, no alcancé a ver en el artículo lo revisé, no alcancé a ver en dónde lo dice, pero lo que escuché por ahí es que seguramente es como una aplicación trivial pues, de los resultados del artículo. Es que para describir esas fuerzas con los grupos que las describen, necesitas una cantidad total de 11 dimensiones. Y oh sorpresa, la teoría de cuerdas, que en realidad es otro contexto en el que hablan muchas veces, porque lo que piensas ahí, las teorías de cuerdas son básicamente cuerdas vibrando, que son los objetos fundamentales en el mundo según la teoría de cuerdas, y esos tipos de vibraciones, con cuerdas abiertas, con cuerdas cerradas, van a permitir dar lugar a las distintas fuerzas de la naturaleza o las distintas partículas. Y claro, ya nada más para concluir esta introducción a la teoría de Kaluza-Klein, no solamente tiene el problema de que en realidad la parte de aquí de electromagnetismo la tienes que poner a mano, es decir, siempre puedes pensar que te faltó completar la teoría y que necesitabas algún término extra o algo así, y entonces le pones a mano ese término extra. Usualmente lo que tienes de término extra es, por aquí pones un A mu, J mu, donde las componentes de este J son las conocidas como la densidad de carga y
y estos que satisfacen la ecuación de continuidad, que en estos términos tomarían esta forma, ¿no? La ecuación de continuidad. Entonces, el necesitar de poner esto a mano y además el hecho de que existe algo que se llama la torre de Kaluza-Klein, en el sentido de que cuando hace su expansión en modos de Fourier, en primer lugar, para pensar que la dimensión no se observa, piensas que está cerrada sobre sí misma. Es decir, que es una dimensión que es cíclica y que es muy pequeña la longitud de esto, que a pesar de no tener frontera, bueno, a pesar de que es finita, pero sin frontera, ¿no? Entonces, ya que piensas en todo eso, estás describiendo a una fuerza en realidad, que es el electromagnetismo. Esa fue Abdul Salam en su discurso Nobel de 1979, mencionó a Kaluza-Klein. Por algún lugar leí yo que lo escuchó Weinberg mencionar a Kaluza-Klein y le dice, ¿qué? Porque no mucha gente lo conocía en ese momento. Después la teoría de cuerdas repopularizó a Kaluza y a Klein, que fue el otro que hizo